con la historia de los judíos. No cabe duda que un elevado número de israelitas permaneció en Canaán y hay confirmación externa de que se mostraban activos y belicosos. Los documentos egipcios denominados las cartas de Amarna, que pueden ser fechadas con precisión entre los años 1389 a 1358 a.C., el período en que los faraones del Imperio Nuevo Egipcio dominaban nominalmente en Palestina, aunque su poder estaba debilitándose, se refieren a los vasallos locales y a sus enemigos en la región. Algunas aluden a un hebreo llamado Lavaya, u hombre león, y otras fueron escritas por él. Lavaya provocó graves dificultades a las autoridades egipcias y a sus aliados, como en el caso de otros Abiru. Desde el punto de vista egipcio, controlarlo era difícil y constituía una molestia. Finalmente tuvo una muerte violenta durante el reinado del faraón Akenatón, pero mientras vivió pudo controlar un pequeño reino alrededor de Siquem y los hijos heredaron sus posesiones. En realidad, hasta donde sabemos, los israelitas hebreos ejercieron el control de Siquem durante el periodo en que sus hermanos estaban sometidos a los egipcios. No se menciona que la ciudad fuese durante la conquista de Josué. Sin embargo, apenas los invasores israelitas llegaron a las colinas que estaban al norte de Jerusalén, llevaron a cabo o repitieron la ceremonia de la alianza de Siquem, el lugar donde Abraham la protagonizó por primera vez. La deducción es que ya estaba y había estado durante mucho tiempo en manos de personas a quienes ellos reconocían como correligionarios o parientes de raza. Por lo tanto, en cierto sentido, Siquem fue el primer santuario central y la capital de Canaán israelita. El tema es importante, pues la existencia permanente de una población israelita considerable en Palestina a lo largo del período que transcurre entre la llegada original de los abrahamitas y el retorno de Egipto hace que el libro de Éxodo, que sin duda describe solo a una parte del pueblo, y la conquista narrada en el libro de Josué, sea mucho más verosímil. Los israelitas de Egipto siempre supieron que tenían una patria a la cual retornar, donde residía parte de la población que era su aliada natural, y esta quinta columna en el país hizo a su vez que el intento de apoderarse de Canaán por la acción de una banda errabunda fuese una aventura menos descabellada. Así, el viaje a Egipto y el éxodo y la travesía del desierto que siguió implicó solo a una parte de la nación israelita. De todos modos, esta fase tuvo una importancia fundamental en la evolución de su religión y su cultura éticas. Ciertamente se trata del episodio fundamental de su historia, y los judíos siempre le asignaron ese carácter, pues entonces surgió por primera vez en su trascendente esplendor el carácter del Dios único al que veneraban, su poder de liberarlos del principal imperio terreno y de concederles su propio y próspero país. También reveló la multitud de sus severas exigencias que ellos debían satisfacer como compensación. Antes de ir a Egipto, los israelitas eran un pueblo pequeño como casi todos los restantes, aunque se les había prometido la grandeza. Después del retorno, eran un pueblo con una finalidad y un mensaje al mundo. El periodo comienza y concluye con dos de los personajes más sugerentes de la historia de los judíos, José y Moisés, arquetipos de hombres cuyas virtudes y actos habrían de iluminar con frecuencia la historia judía. Ambos eran hijos menores, parte de un grupo. Abel, Isaac, Jacob, David y Salomón fueron otros ejemplos, que según parece la Biblia se propone exaltar de un modo muy especial. Yo pienso que aquí es Josué y Moisés y no José y Moisés, aunque algunos dicen que los nombres José y Josué tienen el mismo significado. Abel, Isaac, Jacob, David y Salomón fueron otros ejemplos que, según parece, la Biblia se propone exaltar de un modo muy especial.
La Biblia muestra la mayoría de los jefes nacidos sin lugar ni poder, pero encumbrados por sus propios esfuerzos, porque ellos mismos son el producto de actos de la gracia divina. La Biblia percibe una virtud peculiar en la ausencia de poder, algo conveniente para un pueblo que rara vez lo ha tenido y que ha sufrido mucho como consecuencia de su ejercicio. Pero también percibe virtud en el éxito y en el éxito como signo de la virtud, especialmente en el caso de los que antes fueron débiles y se vieron humillados. Tanto Josué como Moisés carecían de derechos de primogenitura y les costó sobrevivir a una infancia o juventud difíciles, pero ambos poseían las cualidades otorgadas por Dios que debían llevarlos a la grandeza gracias a sus propios esfuerzos. Pero ahí termina la semejanza. Josué fue el gran ministro estadista de un gobernante extranjero. Ah, sí, se está refiriendo a José de Faraón. José fue el gran ministro estadista de un gobernante extranjero, el modelo de muchos judíos en el curso de los 3000 años posteriores. Era sagaz, agudo, observador, imaginativo, un soñador, pero más que un soñador, un hombre que poseía la capacidad creadora necesaria para interpretar fenómenos complejos, para pronosticar y prever, para planear y administrar. Discreto, trabajador, capaz en todos los asuntos económicos y financieros, dueño también de muchas formas del conocimiento arcano, y sabía bien cómo servir al poder y aprovecharlo en beneficio de su pueblo. Como le dijo el faraón, no hay entendido ni sabio como tú. José ocupa mucho espacio en el Génesis, y es evidente que fascinó a los escribas primitivos, que primero seleccionaron estos muchos relatos y después los combinaron con arte y simetría considerable. Pero no cabe duda acerca de su historicidad. En efecto, algunos de los episodios más románticos de su vida hallan eco en la literatura egipcia. El intento de seducción por la esposa de Potifar, que enfurecida ante el rechazo de José, recurre a la calumnia y después consigue que lo encarcelen, está en la antigua narración egipcia titulada Relato de los dos hermanos, que alcanzó por primera vez forma escrita en un manuscrito sobre papiro que remonta a 1225 a.C. Los extranjeros con frecuencia alcanzaban altos cargos en la corte egipcia. En el siglo XIV a.C., la trayectoria de José tuvo su analogía en la de un semita llamado Yahanmu, gobernante egipcio en época del faraón Akenatón. Más tarde, en el siglo XIII, el mariscal de la corte del faraón Meneptah fue un semita llamado Ben-Hosén. La mayoría de los detalles egipcios de la narración de José parecen auténticos. Que los semitas occidentales llegaron a Egipto en elevado número es seguro. Comenzaron a penetrar en el delta del Nilo a fines del tercer milenio antes de Cristo. Estos inmigrantes solían llegar pacíficamente, a veces lo hacían de buena gana, buscando comerciar y trabajar, y otras veces los empujaba el hambre, pues el Nilo era con mucho el proveedor más regular de excedentes de grano y a veces como esclavos. Hay un famoso pasaje en un papiro egipcio, el Anastasis VI, en que los guardias fronterizos egipcios comunicaban al palacio el paso de una tribu que llega buscando pastos y agua. El papiro número 1116A, que se conserva en San Petersburgo, muestra a un amable faraón que dona raciones de trigo y cerveza a varios jefes a quienes identifica como provenientes de Askelón, Hazor y Megido. Ciertamente, durante un tiempo entre los siglos XVIII y XVI antes de Cristo, Egipto tuvo una dinastía de gobernantes extranjeros, los hicsos. Algunos de sus nombres eran semitas, por ejemplo, Kian, Jacuber, y en el primer siglo de nuestra era, el historiador judío Josefo, en su intento de confirmar la historia del Éxodo,
citó a Manetón y la relacionó con la expulsión final de Hicsos a mediados del siglo XVI. Pero los elementos egipcios de la Biblia concuerdan más exactamente con un periodo ulterior. En efecto, pruebas convincentes apuntan a que el periodo de la presión egipcia, que finalmente empujó a los israelitas a la rebelión y a la fuga, sobrevino hasta el último cuarto del último milenio antes de Cristo y casi seguramente durante el reinado del famoso Ramsés II, 1304 a 1237 a.C. Al comienzo del libro del Éxodo se afirma a los egipcios: les impusieron pues capataces para aplastarlo bajo el peso de duros trabajos, y así edificaron ciudades de almacenamiento para el faraón, a saber, Pitón y Ramesés. Ramesés II, el principal constructor de los gobernantes de la 19ª dinastía del Imperio Nuevo, de hecho el constructor más prolífero desde los creadores de las pirámides del Imperio Antiguo, inició colosales obras de construcción en Pitón, la cual trataba en el Wadi Tumilat y en el lugar que llamó en recuerdo de sí mismo Ramesés o Pir-Ramesu, la moderna San el Hahar, sobre el brazo tanático del Nilo. Estos faraones de la 19ª dinastía provenían de esa región del delta, a la que trasladaron el gobierno central cerca del país bíblico de Gosén. Utilizaron los servicios de gran número de trabajadores forzados o esclavos. Un papiro del reinado de Ramsés II, el Eid en 348, dice: distribuíanse raciones de granos a los soldados y a los avirus que transportan piedras al gran pilón de Ramsés. Sin embargo, no es probable que el éxodo mismo se produjese durante el reinado de Ramsés. Parece más probable que los israelitas se levantaron en tiempo de su sucesor Meneptah. Una estela triunfal de este faraón ha sobrevivido y lleva la fecha de 1220 a.C. Afirma que ganó una batalla más allá del Sinaí en Canaán y denomina Israel a los derrotados. Es posible que no venciera, pues los faraones a menudo describían sus derrotas como triunfos, pero es evidente que tuvo cierto tipo de encuentro con los israelitas fuera de su propio territorio, de modo que ellos ya se habían marchado. En la primera referencia no bíblica, considerada juntamente con otras pruebas, por ejemplo los cálculos basados en Primera de Reyes 6:1, Jueces 11:26, podemos llegar a la razonable certeza que el éxodo se produjo durante el siglo XIII a.C. y había terminado alrededor de 1225 a.C. Que el Señor los bendiga.